Hola amigos, buenos días. Os paso a comentar la intervención de ayer de Pedro Sánchez en el Instituto Cervantes de Madrid, un edificio cultural, en la que presentó junto con todo su gobierno, a la que también asistieron periodistas, asistieron los líderes sindicales como Unai Sordo o Pepe Álvarez, los Comegambas. Y bueno, diversidad de personalidades afines al gobierno, en la que Pedro Sánchez les presentó pues cuáles iban a ser sus prioridades de gobierno en el siguiente curso político. Lo encontré como un discurso muy demagógico, muy manipulador. Pedro Sánchez tiene mucha facilidad de palabra, de cómo estructurarla, de cómo hacer que suene bien. Y bueno, pues la manipula y la expone de una manera que pueda parecer atractiva, razonable, pero esconde muchas cosas que son muy preocupantes. Y por tanto, pues me veo con la obligación de aclararlo, sobre todo lo que expuso ayer, para que lo tengáis en cuenta que es muy peligrosa la deriva de Pedro Sánchez, que vamos a ir a por peor y que las cosas no es este panorama tan bonito que está pintando. Bueno, pues os lo voy a exponer. Tener en cuenta una cosa, de lo que habló ayer, de sus líneas maestras de gobierno, pues se olvidó de hablar de dos importantes temas. La invasión inmigrante, Canarias, que está desbordada, y muchos pueblos están muy preocupados por la venida de nuevos inmigrantes ilegales, menas, y también la delincuencia que no ha parado de crecer por todo el país. Todos los días tenemos noticias de robos, apuñalamientos, ocupaciones, agresiones, y la policía impotente que no puede hacer nada. Un delincuente se le acerca armado como una arma blanca o cualquier tipo de arma, y la policía no puede ni sacar la pistola porque otros políticos hacen leyes que no se lo consienten, o sea que hay más disparidad que nada. Habló de lo que le interesaba hablar y pues olvidó, repito, hablar del tema de la invasión inmigrante y hablar del tema de la delincuencia, algo que debería de resolverlo rápido, pero no existe esta voluntad por parte de Pedro Sánchez y además lo ha tapado. Ha expuesto lo que iban a ser las líneas de gobierno en lo que he llamado su séptimo año de gobierno. Reconoce que ya lleva 7 años en el gobierno. Ha expuesto que España, la presentación, ha expuesto que España ha sido el primer país de Europa en rebajar la inflación, que según él dijo ha pasado del 10 al 2%, cosa que es totalmente falsa porque la inflación... Basta que cada uno de vosotros vayáis al supermercado y comparéis los precios de este último año o estos 2 últimos años, que no es del 10 al 2%, tal como expone Pedro Sánchez. O sea, falsedad total. Has expresado que España es un país de lo que cual teníamos que sentirnos orgullosos, porque ha sido el que más ha ayudado a los refugiados. Ha sido el que más ha traído, por ejemplo, refugiados afganos desde que los talibanes hicieron como poder, y el que más ha ayudado a Gaza, obviando que en Gaza gobierna Hamas, que son terroristas y que realmente no representan al grueso del pueblo israelí, y con que gobiernan como una imposición terrorífica. Esto lo ha obviado totalmente Pedro Sánchez. Ha expuesto también que el nombramiento de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y también al mismo tiempo presidenta del Tribunal Supremo lo ha expuesto como un mérito propio. Es una magristada catalana, que ahora no me acuerdo el nombre, pues lo ha presentado como algo propio después de un bloqueo de más de 5 años. Ha hablado de que el gobierno ha hecho que haya más unidad entre los pueblos de España, logrando que Cataluña tenga gobierno y tenga gobierno afín, un gobierno en Cataluña del Partido Socialista que, según Pedro Sánchez, trabaja para una mayor cohesión y una mayor unidad de España, cuando la realidad es que a España la ha dejado más dividida, más fragmentada. Esta es la realidad. También habló
de que ha creado mucho empleo, que ha aumentado el conocimiento y la productividad, cosa que es totalmente falsa. ¿Dónde se nota el crecimiento del empleo? ¿Dónde se nota la productividad? ¿Dónde se nota el crecimiento económico? Porque la realidad es que desde que gobierna Pedro Sánchez cada vez vamos a por peor. Además, por ejemplo, si vais a páginas de YouTube y topáis con los más prestigiosos economistas, os van a decir que España no ha crecido económicamente, sino que se ha ido reduciendo. Y la productividad, ni hablamos, porque ¿cómo vas a hablar de productividad si no tenemos una economía competitiva y se propone trabajar cada vez menos horas? O sea que la idea de crear empleo y de crecimiento económico, de lo que decía Pedro Sánchez de que España va como un cohete, es algo totalmente falso. Y esto los ciudadanos normales lo palpáis todos los días. Lo que os cuesta la gasolina y llenar el depósito de vuestro coche, los impuestos que os obligan a pagar, las necesidades básicas de lo que tenéis que ir a comprar al supermercado. Y aquí veis los precios, a dónde está la mejora económica, porque esto no se percibe para nada. También ha dicho una mentira grave, ha dicho que España ha reducido el déficit público, lo cual no es cierto, porque el Banco de España y muchos organismos internacionales han alertado de que el déficit público en España, la deuda pública, no ha parado de crecer. Oficialmente supera el 1.600.000 millones, que en la práctica sería multiplicado por 3. Serían ya prácticamente 4 billones de euros. Una burrada completa. Y hablando de que se ha creado mucho empleo en España, y esto obviando a aquello que aquello que llaman como fijos discontinuos y que lo comentan como parados, que son parados que trabajan temporalmente, que no están en la lista del INEM, pero que cobran subsidio de paro. Hablando de crecimiento del empleo, de la creación de empleo en España, dice que España últimamente ha creado más empleo que Francia e Italia juntos. Francia e Italia, me parece que ambos países tienen una población superior a la de España. O sea que entre los dos más que duplican la población de España. Pues dice Pedro Sánchez, España ha creado más empleo que Francia e Italia juntos. Qué cosa más rara. Pero a pesar de todo esto que Pedro Sánchez está pintando a España como el país de las maravillas, al mismo tiempo también reconoció que España tiene los mayores niveles de paro de toda Europa, que hay muchas desigualdades, que sigue habiendo mucha pobreza, que los salarios siguen siendo muy bajos y por esto pues muchísima gente no llega a fin de mes. Esta fue la presentación del gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora vamos, el siguiente paso que dio fue hablar de sus prioridades de gobierno en el próximo curso político. Habló que había 6 prioridades básicas en su acción de gobierno que propone hacer. Primero habló de la competitividad, de que va a destinar más de 3.000 millones de euros, no me acuerdo bien la cifra, para la competitividad, para mejorar la productividad, para invertir en inteligencia artificial. Habló también de que va a hacer que las universidades tengan 12 nuevas carreras universitarias y nuevos módulos de formación profesional, dice, para mejorar la empleabilidad de España. Nuevas carreras universitarias, nuevas modalidades de empleo en la formación profesional. Pero ten en cuenta una cosa, en Cataluña gobierna el Partido Socialista, gobierna Salvador Illa, presidente del gobierno, y nada más llegar al gobierno de la Generalitat, si nos hemos encontrado con este nuevo curso de este nuevo año, ahora en septiembre, que 31.000 aspirantes a una plaza escolar de formación profesional no la han obtenido. Y esto que hace muy poco que en Cataluña gobernaba un gobierno de izquierdas, Esquerra Republicana de Cataluña, y ahora Esquerra Republicana de Cataluña ha apoyado al Partido Socialista junto a los comunes para que Cataluña tenga un gobierno socialista. El títere de Pedro Sánchez en Cataluña, Salvador Illa, del que él habla, que dice que va a trabajar por una España más unida, para una España federal.
lo de España federal, me temo que la Constitución no lo reconoce. Quiero decir que, hablando de que va a invertir muchísimo dinero en nuevas carreras universitarias y en nuevos empleos de formación profesional, la realidad es que la Universidad Española es un desastre. Y no hay ni siquiera plazas universitarias, porque si en Cataluña 31.000 chavales no han conseguido plaza de formación profesional, imaginaos en el resto de España. También ha hablado de la economía verde, o sea, fundamentalmente de la aplicación de la Agenda 2030 en España, que se está cargando el campo, que se está cargando la industria, que se está cargando el sector energético, derribando centrales térmicas, derribando pantanos e imponiendo molinos de viento y placas solares que no producen suficiente electricidad. Y hablando de la tecnología digital, que esto va aparejada a la Agenda 2030, pues también está lo de digitalizar la economía española y la administración pública española para, a través de todo lo digital, tener a todos los ciudadanos controlados, que pierdan la privacidad. No os olvidéis de esto. Esto también es uno de los objetivos de Pedro Sánchez, para tener a todo el mundo más controlado. Porque es un dictador encubierto que mira perpetuarse el máximo posible en el poder, y esto es una de las aspiraciones que pretende. Y además, también Pedro Sánchez, desde que está gobernando, ha ido asaltando diversas instituciones del Estado. Pues tiene a sus afines en la Fiscalía, en el Tribunal Constitucional, en Correos, en Indra, en el Banco de España. Ahora recientemente ha colocado a Luis Escrivá, el exministro de Seguridad Social y de Innovación Tecnológica, de no sé qué. Y bueno, ahora en el Poder Judicial, a una magistrada que se dice que es progresista. También un poquito la línea de Pedro Sánchez, aunque esto no es del todo seguro, porque hay algunas voces que dicen que la magistrada, la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, es alguien más independiente. Ojalá preserve la independencia de la justicia. Y bueno, de otras entidades que se ha hecho contra Pedro Sánchez, pues son varias. Ha habido muchas puertas giratorias. Muchísimos ministros de Pedro Sánchez han sido colocados en lugares claves de la economía y de las instituciones públicas de España. Bueno, esto se ha referido a la competitividad y de la economía y de la formación profesional de las universidades como pues una de las primeras prioridades del gobierno. La segunda prioridad del gobierno de Pedro Sánchez, tal como ahí lo has puesto, dijo que iba aparejada con la primera, pero la primera pues prioridad, que era el estado de bienestar. Busca fortalecer el estado de bienestar. La sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones son los 4 pilares básicos del estado de bienestar, según Pedro Sánchez, que los quiere pues brindarlo. Por ejemplo, en el caso de las pensiones, sacó una ley que las pensiones se tienen que actualizar acorde a la inflación. Pero claro, si se tiene que actualizar acorde a la inflación las pensiones de nuestros mayores, pues ¿cómo está la economía del país? La economía de España es lo bastante fuerte para adaptarse a estas subidas de pensiones, porque en esto dudo mucho. O sea, que brindarlo, es decir, la sanidad, los servicios sanitarios, que cada vez van a peores, la educación, que ya veis una educación que es una mierda, adoctrinada y falsa. La dependencia, que no se ha preocupado ni de los enfermos de edad, ni las ayudas de dependencia no llegan a los que harían falta. Y las pensiones, esto brindarlo. Ya ves, también habló de el ingreso mínimo vital, otra de las consecuencias del estado del bienestar que según dice, quiere brindar, quiere mejorar. Todo esto va a costar muchísimo dinero. Y a esto también incluye pues más funcionarios, más chiringuitos, más pagas a los sindicalistas come gambas.
O sea que todo lo público nos sale carísimo. Y él se va a abocar a esto. A más dinero para sanidad, a más dinero para educación, a más dinero para dependencia, a más dinero para pensiones, a más dinero para más funcionarios, que ya tenemos demasiados. Tenemos cientos de miles que sobran. Y más dinero para sindicatos, ya he dicho la variedad de chiringuitos, chiringuitos feministas, ONGs de facilitar la invasión de inmigrantes y todo tipo de chiringuitos. Todo esto, pues, lo va a regar con más dinero público y este dinero público lo va a tener que sacar de algún sitio. Y esto va a ser como una subida brutal de impuestos, porque esto no va a salir gratis. Y yo me pregunto si el pueblo español pues tendrá capacidad para pagar toda esta cosa pública que está ofreciendo Pedro Sánchez y que además por ser público viene acompañado de la ineficacia, la corrupción y muchas cosas negativas que nos salen muy caras a los ciudadanos españoles. Claro, para todo esto dijo que va a que va a trabajar en la elaboración de unos nuevos presupuestos generales del Estado para pues financiar todo este estado de bienestar que ha expuesto. Educación, sanidad, pensiones, dependencia, ingreso mínimo vital, mantener todo tipo de chiringuitos, mantener muchísimos funcionarios, millones de funcionarios y todos los demás gastos estatales. Para esto va a necesitar muchísimo dinero y va a necesitar pues unos nuevos presupuestos generales del Estado, que no sé si va a tener suficiente apoyo. Ojalá que no, porque si salen adelante sus presupuestos va a suponer una subida brutal de impuestos. ¿Y cómo van a subir los impuestos? Más impuestos de la renta, va a subir el IVA, van a subir las cotizaciones, se van a crear nuevos impuestos, impuestos de emisiones de carbono, impuestos de carreteras, impuestos del plástico, subir los impuestos del alcohol, del tabaco, y en fin, impuestos para todo, para financiar este Estado mastodóntico, este enorme despilfarro que tiene plan de sacar adelante Pedro Sánchez. Y digo que no sé si lo va a aprobar o tendrá que prorrogar los presupuestos anteriores, porque Junts me parece que no está muy contento porque Carlos Puigdemont no consiguió la presidencia de la Generalitat. Y luego los de Izquierda Republicana, pues ya se le está bailando la mona porque, oye, queremos hacienda propia, todos los impuestos de Cataluña para Cataluña. Y por parte del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, que si cupo catalán, que si, en fin, que como se tenga que llamar esta nueva manera de distribuir los impuestos. Pues los que republicanos no están de acuerdo y con esto no apoyarían los presupuestos. Esto que está diciendo del estado de bienestar, en realidad nos va a llevar a un estado de malestar, porque no hay suficiente dinero, porque los españoles ya están demasiado asfixiados a impuestos, porque los españoles cada vez son más pobres y no estamos para que nos aprieten a más impuestos. ¿Y qué podría ocurrir? Pues que si Pedro Sánchez aprieta cada vez más a impuestos, subiéndolos todos en general y creando de nuevos, va a ocurrir que los ciudadanos españoles ya no van a pagar no van a poder pagar más impuestos y por tanto lo que puede ocurrir es que el gobierno recaude menos dinero porque va a quedar más gente en la pobreza que ya no va a poder pagar. Entonces las cosas nos van a ir a por peor, como suele ocurrir en países comunistas y en países socialistas, donde cada vez son más y más pobres, porque las políticas socialistas no funcionan. Las políticas de sacar dinero a la gente que trabaja para dárselo a gente que ni quiera trabajar, que no se lo merece o que no está para nada, pues lo que hace es llevar al país a la ruina y arruinar a la gente que trabaja. Bueno, pues hablando de impuestos, hablo que quiere crear un nuevo modelo de financiación de las autonomías, un nuevo sistema de impuestos para las autonomías, en las que las autonomías tendrán más dinero y más recursos. Y dijo también que va a recibir más de lo que recibían con el Partido Popular, porque
Pedro Sánchez, en lo que habló ayer en la presentación de su nueva acción de gobierno, criticó mucho a Pedro Sánchez, criticó mucho a Partido Popular, descalificó mucho las políticas del Partido Popular, las hizo culpables de que las cosas en España van mal, pues diciendo que hicieron muchos recortes, que no destinaban dinero público para cosas que hacían falta en España, en fin, descalificar al Partido Popular. Ya no está hablando de que las autonomías van a recibir más dinero y más recursos. Pero ojo, cuando está diciendo que las autonomías van a recibir más dinero, más café para todos, más champán para todos, mejor dicho, todo este dinero, ¿de dónde va a salir? Solo se traduce en una cosa. Van a subir más los impuestos, os van a apretar más impuestos. Habrá más políticos que vivirán mejor que nunca con sus privilegios. Podrán despilfarrar más que nunca. Y en definitiva significa que os van a robar más dinero que nunca con esta nueva reforma fiscal para el tema de las autonomías. Bueno, dejando ya aparte de esto, quede bien claro que con Pedro Sánchez van a subir brutalmente los impuestos. Ojalá caiga Pedro Sánchez, porque es que ya no podemos más. España pagamos demasiados impuestos. Somos un infierno fiscal. Se despilfarra en todos los sentidos. Pues mirar, por ejemplo, la inmigración ilegal. Les ponen hoteles de 4 o 5 estrellas, con piscinas, con la mejor alimentación. Les dan ropa de marca y de la mejor. Les dan móviles y además les dan dinero y sin trabajar. Mientras que hay millones de españoles que están pasando penurias, que no llegan a fin de mes, que tienen miedo de perder el trabajo. Y muchísima gente que también tiene miedo de que el negocio les acabe yendo mal, porque están muy endeudados y porque no pueden más. Y al final tengan que cerrar el negocio y luego de que van a vivir. Esto es lo que hay. Por esto interesa mucho que caiga Pedro Sánchez y que nos salgan adelante estos nuevos presupuestos que quiere sacar adelante Pedro Sánchez, porque nos van a asfixiar, nos van a robar, no lo olvidemos, nos van a robar más impuestos, porque todos los impuestos son un robo y cada vez estos robos van a más. Bueno, la tercera prioridad de la que habló ayer Pedro Sánchez era el tema de la vivienda. Dijo que la vivienda es el mayor de los problemas, sobre todo para los más jóvenes. Dijo que en España hay más población y antes, por ejemplo, en una vivienda habían 4 personas y ahora por cada vivienda hay 2. ¿Por qué? Por las separaciones. ¿A qué se refería esto? En estos momentos, el 86% de los matrimonios acaban en divorcio. Se divorcia cada vez más. Casi prácticamente todo el mundo se divorcia. Casi se podría decir así, porque el 86% de divorcio es una cifra muy preocupante. Y si antes en una casa, en una vivienda, vivían 4 personas, ahora viven 2. Las estadísticas son así, pero excluyó hablar, por ejemplo, de la invasión inmigrante. La invasión inmigrante, que allá vienen millones de inmigrantes, se puede hablar de millones de inmigrantes ilegales en un país como España, que prácticamente no hay vivienda. ¿Y a dónde se van a alojar? Pues se van a dedicar a la ocupación. Cuando hay un divorcio, por ejemplo, también hay gente que queda empobrecida de por vida, porque una se queda en la vivienda, la otra tiene que marchar, y la que tiene que marchar también tiene que pasar pensión a la que se queda con la vivienda, que normalmente es la que se queda con los hijos. Por tanto, es una persona que ya queda para la pobreza crónica para toda la vida. Entonces, si no se puede ni pagar alquiler, ni comprarse una vivienda, pues la va a ocupar. España es el único país del mundo, de Europa, que se permite, que se tolera, que es legal, lo que podríamos llamar, entre comillas, el delito de ocupación. Por lo que ocupación es un delito, pero en España es algo legal gracias a la ley de vivienda de Pedro Sánchez. Bueno, pues también habló de que su gobierno sacó una ley de vivienda, como si hubiera hecho mucho para la vivienda. Pero ¿qué pasó con la ley de vivienda? La ley de vivienda no te permite sacar a los ocupas, no te permite sacar a los inquilinos ocupas. Y también te limita los precios de los alquileres, es decir, a los propietarios no les deja fijar el precio. Entonces, si a los propietarios del gobierno les obliga a un precio que no es rentable a los propietarios,
lógico que los propietarios no quieren alquilar. Además, está miedo a los ocupas. A una mujer soltera, por ejemplo, por ser vulnerable, no le van a alquilar. Porque si llega un momento que la despiden de su trabajo y no puede pagar, pues tampoco la puede sacar de la vivienda. Y aunque se tiene que hacer cargo de la vivienda, al final son los propietarios, que además los obligan a pagar la luz, el agua, los impuestos municipales, los gastos de mantenimiento, todos los gastos de vivienda, se los obligan a pagar como ocupas dentro. O sea que están manteniendo incluso a los propios ocupas. Y esto pues es un robo a los propietarios. Es una violación de sus derechos y una injusticia total. Y esto lo consiente el gobierno de Pedro Sánchez con esta ley de vivienda y también con leyes parecidas que están sacando algunas comunidades autónomas, como por ejemplo ahora recientemente el anterior presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pues intervino mucho en el mercado del alquiler, poniendo unos topes a los alquileres. Esto hace que cada vez haya menos alquiler. Habló aparte de esta ley de la vivienda, de que la vivienda pública no se puede vender a fondos buitres. Pero bueno, yo me pregunto a qué fondos buitres van a vender vivienda pública y qué vivienda pública hay en España. También habló de los alquileres turísticos, que los quiere poner límites. Los alquileres turísticos son porque el turismo es algo temporal y los propietarios la alquilan para un tiempo. Al turismo, por ejemplo, la alquilan para un mes, o para 2 meses, o para 3 semanas, para lo que sea. Los turistas son gente que llevan dinero, que pagan y se largan. Mientras que si es con candidatos a alquilar que son del país, pues puede ocurrir que si son vulnerables, pues no se les puede echar, no pagarán y prácticamente le van a ocupar la vivienda. Y además, si Pedro Sánchez, como dijo, que quiere poner límites al alquiler turístico, ¿qué va a ocurrir? Pues los turistas no van a venir, porque si los turistas quieren alquiler turístico, porque les sale más a cuenta, porque es más barato que el hotel, y si no encuentran alquiler turístico, son turistas que no vienen a nuestro país. Y no olvidemos que el turismo lleva mucho dinero a nuestro país. España vive del turismo. Y con estas cosas de poner limitaciones de los pisos turísticos, por ejemplo, y de fomentar que no vengan los turistas, se está asustando a los turistas. Si maltratamos el turismo, estamos asustando a los turistas. Si llevamos población inmigrante ilegal a pueblos turísticos, esto asusta al turismo. Si no viene el turismo, no viene dinero de los turistas. Y muchas familias españolas dejan de ganar dinero y el país en su conjunto se va quedando mucho más pobres. Dijo que iba a construir 880.000 pisos públicos. 880.000 pisos públicos para alquiler, dijo Pedro Sánchez. ¿Dónde va a sacar los 800.000 pisos públicos? Hay una cosa que me da mucho miedo. 880.000 pisos públicos, ojo, que no sean de expropiaciones. A los propietarios os van a expropiar viviendas. Los que tengáis más de una vivienda, muy posiblemente os la vaya a expropiar. O las que tengáis vivienda en primera línea de la playa, con lo de la Agenda 2030, lo de cambio climático, os lo puede expropiar. Y estas viviendas expropiadas puede que las destine a eso que llama alquiler público o alquiler casi regalado, a dejar que sean ocupadas. ¿Por quiénes? Pues por gentes que los ve como sus futuros electores. ¿Por qué? Fijaos una cosa. Se han nacionalizado hasta el momento 3 millones de inmigrantes ilegales. Y estos 3 millones de inmigrantes ilegales son el grueso que percibe las ayudas sociales, las ayudas públicas, ingreso mínimo vital, ayudas por familia numerosa, ayudas de alquiler, ayudas de alimentos, ayudas escolares, todo tipo de ayudas. Estos inmigrantes ilegales, ¿y a quiénes van a votar? Pues al partido que les ha dado la nacionalidad, que es el Partido Socialista. Por eso también el Partido Popular también se pone mucho de las mismas políticas que está haciendo el Partido Socialista, que es la Agenda 2030, que busca reemplazar la población española. No lo olvidéis, aunque esto no lo ha dicho en su comparecencia de ayer.
por Pedro Sánchez del grave problema de la del reemplazo de la población española por población de origen inmigrantes. También habló de ayudas al alquiler para 120.000 jóvenes. Ha hablado de una línea de crédito de 2.500 millones por parte del ICO para que los jóvenes tengan para su primera entrada en la compra de un piso o de una vivienda. Y bueno, pues dijo que la vivienda es un derecho de todos. Pero claro, no aclaró el tema de la ocupación, usurpación de viviendas. Que, repito, en España es el único país de Europa que ocurre este problema. En otro país europeo, si se metiera un ocupa en la vivienda, vendría enseguida la policía y lo echaría a patadas y rápidamente. Y además, con multas, con indemnización al propietario y con penas de cárcel. Aquí en España no. Aquí en España cualquiera que se ponga a ocupar vivienda, que la robe. Esto lo promociona, lo fomenta y lo protege Pedro Sánchez, que va incluido dentro de su paquete de política de vivienda. Y además, pues, eso que dice de que va a construir vivienda, no ha especificado qué cantidad de vivienda va a construir. Solo dijo de 880.000 pisos para alquiler público. Y yo me temo que estos pisos podían salir de la expropiación. Ahí ahora tiene pendiente de sacar adelante una ley que dice de seguridad. Que esta ley de seguridad le va a dar muchísimos poderes omnímodos, lo que considere que sea por la seguridad del país. Podrá, por ejemplo, expropiar vivienda, podrá expropiar cuentas bancarias. Si necesita dinero, los que tengáis dinero en el banco os lo puede expropiar. Si sale adelante esta ley. Porque va a decir, en España hay muchísima inmigración, en España hay muchísima gente pobre, hay muchísima gente sumida a la pobreza que no puede ni pagar alquiler ni comprar vivienda. Entonces, a los que tengáis vivienda, os la va a expropiar. Y a los que, por ejemplo, marchéis de vacaciones, estéis unas semanas afuera, al regreso os podéis encontrar como ocupas que han ocupado vuestra vivienda y no los vais a poder sacar. Y tendréis que buscar, pues, otro lugar de alquiler. Esto es lo que puede ocurrir y esto es lo muy preocupante y esto es a una situación de dictadura a la que nos podría llevar Pedro Sánchez. Problema de la vivienda. No os olvidéis, por ejemplo, en la época de Francisco Franco, que cada año se construían cientos de miles de viviendas, cosa que Pedro Sánchez es incapaz de hacer, porque no ha dicho la cantidad de viviendas que va a construir. Y ahora explico, porque yo soy del sector de la construcción. He trabajado de albañil. He pasado más de 25 años construyendo viviendas, pisos, casas, masías. Este ha sido mi trabajo. Y ahora explico cómo se puede hacer para construir la vivienda que necesita la gente para independizarse. Primero, hay que desregularizarlo todo. Y hay que dar libertad a las empresas de construcción. No imponerles normativas, no imponerles regularizaciones, no imponerles directrices ni indicaciones de cómo tiene que construir, qué normativas hay que cumplir, porque las empresas tienen que ser libres de construir como mejor les parezca, como el mejor método que ellos consideran, pues, lo más adecuado, lo más rentable, la manera de edificar de la mejor manera, trabajando de la mejor manera y con el costo más reducido. Ya me dijo una vez un albañil que en el trabajo siempre hay que mirar de hacerlo lo máximo posible, con la mayor eficacia y con el mejor acabado en el mínimo tiempo posible. Y esta es la filosofía que se tendría que aplicar. Libertad total de empresa para que las empresas de construcción puedan construir viviendas y competir en el mercado. Es decir, si hay, pues, muchísima vivienda, pues poner oferta a precio más reducido para competir con la competencia, que esto ya equilibraría los precios del mercado y pondría más oferta de vivienda, lo cual se beneficiarían los consumidores. Habría más vivienda para alquilar, habría más vivienda para comprar y
La otra cosa que tendría que hacerse también es suprimir los impuestos a las empresas, porque la construcción de una vivienda tiene todo tipo de impuestos. Que si tienes que hacerte un seguro de seguridad e higiene, que si las tasas del ayuntamiento, que si las tasas de la compra-venta, que si las tasas de la hipoteca, que si las tasas del notario, hay una gran variedad de impuestos. Esto se tiene que quitar y con esto se lograría que las empresas pues podrían construir y reducir mucho los precios y además con las tecnologías actuales que tenemos ahora, porque fijaos, hace 50 años la vivienda era muy barata en comparación con la actualidad. Una familia normal en la que trabajaba un hombre manteniendo a mujer y 3 o 4 hijos sin que su mujer trabajara, una vivienda la acababa de pagar en 10 años y no había la tecnología actual. Se tenía que trabajar a pico y para hacer los cimientos, por ejemplo, para acabar. Y las cargas del material pues se subían al hombro o con una cuerda o una polea, porque no habían grúas, no habían montacargas, no habían retroexcavadoras, no habían máquinas, no habían niveles láser. O sea, la tecnología de hoy día debería hacer que la vivienda fuera mucho más barata. Y esto no lo va a tener en cuenta Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a subir impuestos, va a poner más regulaciones. Por ejemplo, como el tema del cambio climático, la Agenda 2030, va a obligar a las viviendas, pues por ejemplo, a que lleven no sé qué capa de aislamiento, a que pongan en el tejado placas solares. O sea, va a encarecer aún mucho más la vivienda. Y por tanto, no podrá ser política de vivienda. Además, la construcción de vivienda pública sale muy cara, porque no compite como lo hace la empresa privada. Y también está el temor de que la política de vivienda de Pedro Sánchez sea la expropiación, es decir, robar la vivienda a los propietarios. La solución al problema de la vivienda, repito, es libertar a la empresa, dejarles trabajar y quitarles impuestos. Y esto en un santiamén se arregla el problema de la vivienda. Además, con leyes justas. No podemos tener leyes que pongan límites al precio del alquiler. No podemos tener leyes que pues toleran la ocupación o la ocupación y pues que digan a los propietarios lo que tienen que hacer con su propiedad y que les metan el miedo de la expropiación. No podemos tener leyes así, donde no se respeta la propiedad privada, pues se va a la injusticia, se va al robo, se impone la ley del más fuerte y al mismo tiempo se tiene más miseria, con lo cual se va a malvivir más. Bueno, pues todo esto que va a hacer Pedro Sánchez va a costar sangre, sudor y lágrimas, sobre todo traducido en impuestos y en más patas de libertades. Fijaos una cosa que ha dicho Pedro Sánchez, y nos está tomando mucho pelo, y de manera muy ridícula. Dijo que va a subir los impuestos a los que tienen dinero en el banco para 100 vidas, o a los que tengan el coche Lamborghini. Fijaos, que tengan en el banco para vivir 100 vidas. Fijaos una cosa, el salario mínimo en España en estos momentos y más de la mitad de los españoles sobreviven con el salario mínimo impuesto por el gobierno, porque si no hubiera salario mínimo los españoles ganarían menos, porque las empresas están muy ahogadas y tienen que competir, muy ahogadas por las políticas de normativas y de impuestos del gobierno, que es lo que está asfixiando a las empresas y que las impide ser competitivas. Bueno, salario mínimo impuesto por el gobierno. En estos momentos son 1.134 euros mensuales. 1.134 euros mensuales multiplicado por 100 veces para lo que Pedro Sánchez llama que los que viven 100 vidas, que tienen dinero para vivir 100 vidas en el banco, pues de salario mínimo 100 veces sería 110.000, pero 10.300 algo así, o sea, vamos a decir unos más de 1.200, no, perdón, más de 120.000 euros al año, más de 120.000 euros al año, 120.000 euros al año, y esto, pues, supongamos que vivir 100 vidas, como dice, lo que se gana un año, pues serían poco más
de 120 millones de euros. 120 millones de euros a los que tienen que vivir 100 vidas con lo que tienen en el banco. Y yo pondría más, pongámonos entre 130 y 140 millones de euros. Los que tuvieran esta cantidad en el banco, que pueden vivir 100 vidas teniendo este dinero en el banco, porque hay que contar el salario mínimo, que son unas 14 pagas. Y creo que en 100 vidas, 100 años, serían unos 140 millones de euros. 140 millones de euros. A estos, los que tengan más de 140 millones de euros, ha dado a entender Pedro Sánchez que les va a subir los impuestos. Pero ojo, ¿qué gente tiene aquí en España 140 millones de euros en el banco? Vamos a ver, las últimas estadísticas dicen que 140 millones de euros en el banco no los tienen. No los tiene casi nadie. Y, bueno, estoy excluyendo a Shakira, a Cristiano Ronaldo, a Manso Ortega, o a Juan Roig, el dueño de Mercadona. Son excepciones. Son una parte insignificante. Bueno, pues las estadísticas del nivel de riqueza dicen que en España no hablan de 140 millones de euros, pero los que ganan, los que tienen 600.000 euros, incluida la vivienda como patrimonio, por valor de 600.000 euros, que son 100 millones de las antiguas pesetas, en España apenas hay 12.000 personas. 12.000 personas que tienen unos 60.000 euros, es decir, unos 100 millones de las antiguas pesetas. Y 12.000 personas en España que tienen este dinero, 600.000, no 140.000 millones, no 140.000 millones, no nos engañemos. Unos poco más de 12.000 personas que tienen más de 60.000 euros, relacionadas con 40 millones de españoles que hay en España de población, son el 0,02% de la población española, o sea, prácticamente nada. Entonces Pedro Sánchez está diciendo que va a subir los impuestos a los ricos a este 0,02, una cantidad insignificante que no se va a notar absolutamente nada. Además, los ricos, si Pedro Sánchez va por ellos, subiéndoles aún mucho más los impuestos, que ya están pagando demasiado, algunos están pagando hasta el 80% de sus ingresos. ¿Qué va a ocurrir? Pues los ricos, como son ricos y pueden, se marchan de España, se van a otro país donde los tratan mejor, donde no les roba tanto como ocurre en España con sus gobiernos socialistas. Y es esto. Y luego está hablando de los coches Lamborghini. Los Lamborghini son unos coches deportivos que muy poca gente los tiene en España, que no los vais a ver en ninguna parte. Igual que este 0,02% de ricos que hay en España, que no tienen 140 millones, que tienen 600.000 euros en el banco. 0,02%. Entre este 0,02% es posible que tengan un Lamborghini u otro coche de lujo. Porque los Lamborghini valen, el más barato, 200.000 euros. El precio normal son $500.000 de euros. Y luego si tienes otras cosas de más en un coche, pues el coste te puede subir más. ¿Quiénes de vosotros ha visto un Lamborghini en España? Nadie. Y yo os digo la verdad, yo no soy de madriguera. Son mucho de salir afuera, a pasear, a ver mi entorno. Y cada vez veo menos coches de lujo. Incluso Mercedes, Audis, BMWs, cada vez veo menos. O sea que cada vez hay menos ricos. ¿Y qué es el Lamborghini? Ahora os mostraré el Lamborghini, que era una de las opciones de Lido Iacocca. Lido Iacocca era una importante personalidad norteamericana que había sido uno de los CEOs de la Ford y luego pasó a hacerse cargo de la Chrysler cuando estaba a la ruina,
y cuando gobernaba en Estados Unidos Ronald Reagan, que la Chrysler la sacó de la ruina y pues la volvió a hacer una empresa que ganaba dinero sin necesidad de ayuda pública. Pero al principio se la ofrecieron la ayuda pública, el gobierno de Ronald Reagan, pero ya tan pronto cuando ya empezó a tener ganancias, gracias a una buena gestión, devolvió todas las ayudas con intereses y de sobra. Pues a Lino Iacocca, una persona muy entendida en automóviles, le gustaba un deportivo, un Lamborghini, y pues aspiró a tener uno. Incluso quería hacerse socio de Lamborghini para la fabricación de Lamborghinis. Si no sabéis lo que es un Lamborghini, os muestro a Ali Iacocca, el CEO de Chrysler y uno de los de la Ford que vendía pues el coche Mustang, y es de los que decía: busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Ya sé que es el eslogan del jabón, del detergente de marca Colón, pero fue copiado a Ali Iacocca cuando anunciaba el Ford Mustang desde lo alto de un rascacielos en Nueva York y decía: busca, compara y si encuentras algo mejor, cómprelo. Porque es de esto. Esto es el resumen de lo que tiene que hacer la competitividad y no lo que dice Pedro Sánchez. Hay que buscar, hay que comparar y hay que comprar lo mejor. Y lo mejor de cualquier parte del mundo, de donde venga. Porque esto es inevitable y es así. Si aquí no lo encuentras barato y además es de peor calidad, lo vas a comprar afuera más barato y de mejor calidad. Por esto la economía tiene que hacerse que sea posible la competitividad. Y la competitividad no es posible con unos impuestos muy altos y como un gasto público enorme, muy alto, y menos como una deuda pública enorme, escandalosa, como la que tiene España. Os dejo aquí, pues, para que podáis ver el coche Lamborghini, este deportivo, y que ahora es famoso gracias a que lo ha expuesto Pedro Sánchez. Os dejo con los coches para que lo valoráis y luego continuamos. Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Qué os parece el coche? Solo es al alcance de los ricos. Ojalá que en España pudiéramos tener más trabajo, ser más competitivos, investigar más, ganar más dinero, poder ser más ricos. Que esto es lo que tendríamos que hacer. Y para esto hay que quitar impuestos, hay que quitar normativas, hay que suprimir totalmente la Agenda 2030. Y hay que dejar trabajar con total libertad, libertad de empresa y unas leyes que protejan mucho la iniciativa individual y que protejan mucho el trabajo. Preguntaos por qué cuando gobernaba Franco pues había tanto trabajo y se prosperaba más. Porque Franco protegía el trabajo y no les tocaba las narices a las empresas, les dejaba a que trabajara con libertad y no les ahogaba impuestos. Y esto es lo que se tendría que hacer en España para que funcionara, para que España fuera un país más rico. Bueno, y en cuanto a la sexta línea, a la sexta prioridad del gobierno de Pedro Sánchez, también es muy mala. Habla de la paz. Habló de que en el mundo sigue habiendo los problemas con Putin y con el yihadismo, o sea, los musulmanes que hacen la guerra santa. Expuso que en Europa, en el arco que rodea Europa, está Putin y están las dictaduras musulmanas, los cuales en estos países hay gobiernos inestables, hay guerras, como ocurre, por ejemplo, pues en Gaza, en Israel, en Yemen, en la parte del Sahel, del Sáhara y todas las naciones inestables que están en el norte de África. Y expuso esto, que hay países que están pues con muchos problemas y nos están rodeando. Y dijo que los tenemos que ayudar. Por esto va a ayudar a Ucrania, con el dinero que nos está robando como impuestos, provocando a Putin, y obviando que le está comprando el gas ruso de amagote, es decir, de escondidas a Putin, lo cual es una hipocresía total. Además, ¿por qué nos tienen que meter a España
con la guerra de Ucrania. España no pinta nada con esto. ¿Por qué nos tiene que meter con Gaza? Bueno, Estado palestino, Estado israelí, pero en Gaza gobiernan los de Hamas, que son los fanáticos islamistas, los que quieren una teocracia, que es una de las peores dictaduras. Y esto apoya a Pedro Sánchez, de lo cual pues dice que él reconoce a Palestina y condena a Israel, hasta el punto de que al primer mandatario israelí ha pedido pues al Tribunal Internacional de la Haya que lo juzgue por crímenes de guerra. Claro, Israel no reconoce al Tribunal Internacional de la Haya, igual que muchos otros países. Y ha dicho que va a celebrar una cumbre bilateral entre pues España y Palestina, que es lo mismo que decir que con los fanáticos islamistas los quieren poner una teocracia en Palestina donde pues los homosexuales son ahorcados, condenados a muerte, las mujeres no tienen libertades y van por el mismo camino que el Afganistán de los talibanes, o como en Irán, donde no te puedes quitar el velo islámico o el hijab. Pues esta es las políticas, los países que apoya Pedro Sánchez. Luego habló del Sahel, de la zona del Sáhara, que España la tiene que ayudar mucho. Ha dicho que va a dedicar mucho dinero en España para ayudar a estos países africanos. Y también con el tema de esto que se llama la inmigración circular, que las gentes de estos países, moros y negros, puedan venir a España, formarse, trabajar, luego ver a sus países, que yo dudo mucho que regresen a sus países, si son inestables, si son pobres, si no hay derechos humanos, en fin, que ha hablado esto. Es decir, que se va a gastar muchísimo dinero de los españoles en Marruecos, en países africanos, en Palestina, y esto es lo que llama paz. Muchísimo dinero de los españoles también para financiar y ayudar a Ucrania para que siga su guerra contra los rusos, que esto a los españoles nos perjudica mucho, porque antes con Rusia nos beneficiaba su comercio, su turismo, su petróleo, su gas, sus materias primas, sus fertilizantes, todo esto bueno en Rusia lo hemos perdido por culpa de Pedro Sánchez. Por eso en España la inflación se ha disparado mucho, los precios se han disparado mucho, y esta pues es lo que Pedro Sánchez llama política de paz. Pero ¿cómo vas a dedicar tanto dinero de los españoles, tantos miles de millones en ayudar a estos otros países que no son de nuestra cultura y de nuestros principios, que no pintan nada con nosotros, que deberían de quedarse estas gentes en sus países y con sus problemas? Porque en España no tenemos dinero, no tenemos recursos, no hay trabajo, no hay seguridad. Pero bueno, lo que quiere hacer Pedro Sánchez es pues aplicar la Agenda 2030 y hacer que la población española sea reemplazada por esta población africana. Dijo que en España había 215.000 ucranianos de los que nadie habla. Aparte está hablando de los 215.000 empleos que quiere crear para los africanos de Mauritania. O sea que les va a mandar una lluvia de dinero de los españoles que nosotros no tenemos. Esta va a ser la política internacional de Pedro Sánchez, que nos va a dejar en un mal lugar y que no va a conseguir más paz. Y curiosamente, pues habrá de destinar mucho dinero de los españoles que os roba con vuestros impuestos a estos países de África, de los cuales no se va a sacar nada bueno. Y uno ha hablado de reforzar la Armada Española, dinero para la Armada Española, para que frene la inmigración ilegal, para que tenga bombas para cañones en las embarcaciones que tienen que frenar la inmigración ilegal, misiles en helicópteros para disparar contra los que invadan España, porque en España tenemos una auténtica invasión. Porque esto de millones de inmigrantes ilegales en España, si esto no es una invasión, que me digan qué es, y que además que el gobierno obligue a reubicarlos en determinados municipios que no los aceptan y que además les pagan los hoteles, no les van a dar trabajo y no encontrarán alojamiento. ¿Qué va a hacer esta gente? El gobierno les va a tener que dar pagas. Y esto que España es un país que tiene muchísima deuda pública, ahogada a impuestos, donde las leyes son injustas como las que está haciendo Pedro Sánchez.
donde la gente vive con miedo. Esta es la política de Pedro Sánchez. Bueno, y hablando de todos estos planes que tiene, estos pues 6 prioridades: la competitividad, el estado de bienestar, que no habrá dinero con qué pagarlo, la invasión inmigrante, esta política de paz, lo de la vivienda, y en fin, todo esto que os he puesto. Aparte de esto, pues habló también de que esto viene complementado con lo que llama la economía verde, es decir, la aplicación de la Agenda 2030, que es muy nefasta para España. Por ejemplo, dijo que los ricos, los Lamborghinis, pues a estos ricos subiendo los impuestos, pero que sería mejor para toda España que todo el mundo tuviera coche eléctrico y que usara transporte público. La realidad es que coche eléctrico es muy caro, no es práctico, caduca enseguida, no hay infraestructura de recargas, o sea que no es bueno coche eléctrico. Y lo de usar el transporte público, con el tema este de que también va con lo de la Agenda 2030, de esto que llaman las ciudades de 15 minutos, pues la gente no puede entrar en según qué zonas, porque ya Pedro Sánchez sacó una ley en la que no se puede entrar en zonas que llaman de bajas emisiones. Entonces los ciudadanos no pueden entrar en el interior de esas ciudades, tienen que usar transporte público, autobuses, trenes. ¿Y lo que ocurre? Pues los transportes públicos van saturados, los trenes van saturados y sufren averías. La gente va como en una lata de sardinas, donde se huele mal, donde hay más inseguridad, donde ocurren los apuñalamientos. Y además de transporte público es mucho más caro que el transporte privado, pero un coche de gasolina o diésel, que en comparación no contamina más que un coche eléctrico, porque si os imagináis, la fabricación de las baterías de un coche eléctrico resulta que es muchísimo más contaminante y con gran diferencia que los coches de carburante. Pero claro, Pedro Sánchez está sirviendo a la élite, a la Agenda 2030, y prefiere más una España con coches eléctricos solo para los ricos, solo para los privilegiados políticos como él, que se van a forrar mucho de un Estado que va a haber mucha cosa pública, mucho despilfarro, y que los ciudadanos van a estar esclavizados con los impuestos. Por esto es muy preocupante. Y además, si saca esta ley de seguridad, se puede expropiar de las viviendas y de las cuentas bancarias. Además, imponer el dinero digital, haciendo que el dinero en efectivo desaparezca de la circulación. Es decir, que no haya ni billetes ni monedas para los pagos. Y de esta manera nos va a tener totalmente controlados a todos. Tolera la invasión inmigrante, les va a dar nacionalidad española. Sumarlos a los más de 3 millones de inmigrantes que les han dado la nacionalidad española, pues son ya más de 4 millones o casi 5 millones de votos procedentes de la inmigración, que va a ser el caladero de votos de Pedro Sánchez, que les va a mantener en el poder y de forma perpetua, sacando leyes, atando el poder de diversas instituciones, que va a convertir a España en una dictadura. Y contra la Agenda 2030 y la subida brutal de impuestos y la persecución que Hacienda tendrá contra los que no paguen impuestos, nos va a llevar a España a mayor pobreza, hasta el punto de que nos vamos a convertir en la Venezuela de Europa. Y bueno, aparte de todo esto que os he expuesto y que he hecho mi crítica para que podáis comparar y que os dé para reflexionar qué hay detrás de todo esto y que no os dejéis engañar, pues al final acabo diciendo que todavía le quedan 3 años para las elecciones generales y por lo tanto que va a aplicar este programa terrible. Ya veremos cómo estaremos dentro de 3 años. Yo creo que busca morir matando y bueno, es muy manipulador, tiene mucha facilidad de palabra, sabe cómo tener a todos los demás controlados, tiene a todos sus ministros y a sus socios a todos comprados, como una barbaridad de dinero que está robando a todos los españoles y a los que nos va a subir mucho a los impuestos y a los que posiblemente nos vaya a expropiar de las cuentas bancarias y del patrimonio que se tenga de viviendas. Nos puede expropiar. Esto es el socialismo y a esto nos puede llevar Pedro Sánchez. Y bueno, pues claro, pacta con
enemigos de España, con los que le interesa que España vaya mal. Y pueden ser, pues, territorios independientes, pero eso le interesa que España se rompa. Cataluña, País Vasco, Galicia. Esto de que está hablando de una España confederal, de una España federal y confederal. Cuando la Constitución española reconoce Estado de las autonomías, que la unidad de España es indivisible y que, pues, no es nada ni de federalismo ni confederal. Vamos a ver cómo acaba esto. Él dice que faltan 3 años para las elecciones generales y se le ve muy confiado. Bueno, pues Junts, el PNV, Esquerra Republicana, puede que le dejen de apoyar. Además, también habló de el gobierno más limpio de la historia de España, que llegó como una noción de censura contra Mariano Rajoy, el corrupto Mariano Rajoy. Pero la realidad de qué es esto de gobierno más limpio de España. El gobierno, pues, nada corrupto. Pues los condenados por el Tribunal Supremo por los ERES, que robaron casi 700 millones de euros públicos de los parados en Andalucía, los principales responsables, los presidentes autonómicos Griñán y Manuel Chávez, pues han salido de la cárcel, se han librado prácticamente de la cárcel y se les ha considerado, pues, inocentes. Los ha, pues, digamos, liberado el Tribunal Constitucional, que está, pues, controlando Pedro Sánchez, igual que está controlando la Fiscalía. La ley de amnistía, la ley de que, pues, blanquea la malversación. Además, Pedro Sánchez, el caso de corrupción de su esposa Begoña Gómez, que está investigando el juez Peinado. El caso de corrupción de su hermano, no sé cómo se llama, Ángel Sánchez, que tributa en Portugal y se ha descubierto que tenía un mogollón de dinero que no se sabe cómo lo ha ganado. El caso del Tito Berni, de cocaína, de prostitución. El caso de las mascarillas que salpica a Francina Mergó, al ministro Torres, a Marlaska, a Salvadorilla, caso mascarillas. Y bueno, el caso Couto también, que salpica a Avalos. Yo me pregunto, el gobierno más limpio, tal como lo pinta Pedro Sánchez, ¿qué van a decir los tribunales? Pues entre todas estas cosas, entre estas corruptelas y posible falta de apoyos parlamentarios, es posible que no aguante estos 3 años de los que él espera, pues, seguir siendo presidente del gobierno, y es lo que falta para las próximas elecciones generales. Pero conjunto, estas políticas que va a aplicar Pedro Sánchez, aunque a algunos les parezca muy bonito, de mucha inversión pública, sanidad, educación, que va a sacar dinero a los ricos, que en España no hay ricos, no los olvidéis, los impuestos los van a subir a todo el mundo, a todos los que estáis trabajando, los impuestos los van a subir a gente que tengáis trabajo y que tengáis patrimonio, os va a subir el impuesto de la renta, os va a subir las cotizaciones, os va a subir el IVA, con lo que vais a comprar al supermercado va a ser mucho más caro, y va a subir todo tipo de impuestos, todo va a subir. Y no a los ricos, porque no hay ricos, porque el 0,02% de los que tienen más de 60.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas, apenas hay 12.000 personas en España, insuficientes. Es una gota en todo un océano. No, o sea que ha sido una tomadura de pelo, engañaros, usa palabras bonitas para justificar estas políticas que quiere aplicar. Y sobre todo se olvidó de hablar de los graves problemas que hay en este momento. La invasión inmigrante, ya se sabe que Canarias está desbordada, y también Ceuta, Melilla, la invasión inmigrante ya llega a Mallorca, llega a Murcia, aparte de las costas andaluzas, incluso a Levante, y se está repartiendo en diversos pueblos que no es aceptada esta inmigración ilegal. Y aparte de que no hablando del problema de la inmigración ilegal, que son miles, miles y miles, que se los está pagando todo, porque como es esto de pagarle hoteles, vacaciones, ropa, darles dinero, cuando en España hay mucha gente que está muy mal, discapacitados, dependientes, enfermos de ERA, parados, gente que está a las colas del hambre porque no tiene ni para comer. Con todos los problemas,
¿Cómo es posible que tenga que ayudar tanto a la inmigración? ¿Cómo es posible que haya dinero para la inmigración ilegal? Aparte que estamos muy endeudados. Y el otro problema grave que no ha querido hablar ha sido de la delincuencia. Apuñalamientos, agresiones, robos, extorsiones, cada día van a más. Y pues tampoco has puesto esto. Y luego los medios de comunicación, el miedo que están pasando de que si uno habla de lo que le gusta al gobierno, vayan a perder sus puestos de trabajo y vayan a perder sus subvenciones. Bueno amigos, esto es todo el tema, todo lo que tengo que decir sobre la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez en el Instituto Cervantes y que aplaudieron como focas todos los miembros de su gobierno y de los que fueron invitados. Y luego, para terminar, la oposición, el PP no ha dicho nada. Unas declaraciones que no han trascendido. ¿Por qué? Porque el Partido Popular haría las mismas políticas de Pedro Sánchez, que esto es Agenda 2030. Y sin embargo, Santiago Abascal de Vox, que está en contra de la Agenda 2030, que está en contra de la invasión inmigrante, ha recordado aquello que dijo pues, el ministro Óscar Puente, que Pedro Sánchez es el puto amo. Pues bien, Santiago Abascal lo ha aclarado. Es el puto ladrón. Pedro Sánchez es el puto ladrón. Nos ha engañado a todos. Nos está vendiendo a todos. Nos está robando a todos. Y esto se va a ver con la brutal subida de impuestos y con más inseguridad en todo el país y con servicios públicos peores que nunca y con más corrupción. Por eso es muy importante que Pedro Sánchez caiga para que España no se convierta en una dictadura y para que no se convierta en la Venezuela de Europa, que no nos expropie las viviendas y que no nos expropie el dinero que tenéis en los bancos, porque este es el peligro de lo que pueda llegar a ser Pedro Sánchez. Y también que nos pueda meter de goleada una ley en la que dé unos poderes, en la que pueda ser prácticamente un dictador. Y esto es lo que puede llegar a ser Pedro Sánchez. Y aquí está el peligro. Recordar, Alberto Núñez Feijóo no dice nada, no hace oposición, porque él haría exactamente lo mismo que ha expuesto de su acción de gobierno, sus prioridades de gobierno. Alberto Núñez Feijóo haría prácticamente lo mismo, porque es la Agenda 2030. Tenemos que impedir que Pedro Sánchez siga estando en la Moncloa, que es lo que quiere es permanecer el máximo tiempo en la Moncloa, porque a él le corre la ambición de poder. Tiene la visión de la erótica del poder, quiere el poder, es un gran manipulador, sabe articular bien las palabras, sabe ocultar las palabras y sabe exponer las palabras que conviene a sus oyentes para quedar él bien y sabe comprar a todo el mundo. Y esto es lo que tiene Pedro Sánchez y para nada el bienestar de los españoles ni el bienestar de España. Para nada le interesa pues que haya más libertad, que el pueblo español viva mejor, que sea más rico, que seamos un país del que nos sintamos orgullosos. Nada de esto. Él quiere el poder y tener a todos manipulados y hacer lo que les dicen los de la élite de que se lleva a cabo la Agenda 2030 y dejar que España sea invadida por gentes extrañas para reemplazarlos. En fin, amigos, no me alargo más. Reflexionar y lo que tengáis que decir, exponerlo en comentarios que con mucho gusto os voy a responder a todos. Adiós amigos y hasta el próximo vídeo.